Hola a todos y bienvenidos a la clase número 21 del curso de Física Estadística. La clase pasada hicimos algo muy importante, que el, eh, fue relacionar la función de partición. Perdón, ahí se me fue la pantalla. Que recuerden, la habíamos definido como la suma sobre todos los posibles microestados de E a la menos la energía de ese subsistema. Entonces, donde recuerden que esta era una S minúscula, SI, o sea, no es la entropía, entre KT. En donde entonces ya habíamos tomado la siguiente notación justamente para evitar estas confusiones, como pues la energía de cada uno de esos estados, de esos microestados, en el que hay que tener cuidado porque cuando tenemos degeneración, cuando tenemos algún estado que tiene una multiplicidad distinta de 1, es necesario hacer la suma de todos los microestados que corresponden a esa energía. ¿Sí? Entonces recuerden, habíamos hecho en algún momento el caso del átomo de hidrógeno, ¿no? Y entonces alguno de los niveles iba a tener una mayor energía, ¿no? Habíamos puesto acá los niveles energéticos que iba a tener el sistema. Entonces, por ejemplo, en este caso tendríamos que sumar pues 4 veces esa misma contribución del microestado. ¿Sí? Es muy importante que esto no se refiere nada más que exista un nivel de energía. Esta ecuación, la definición de la función de partición, incluye la degeneración. De hecho, luego lo vamos a poner de una manera más compacta, pero es importante que tengan eso en mente. Ok, y entonces lo que hicimos fue relacionar esta función de partición con distintas cantidades termodinámicas del sistema. Entonces habíamos encontrado que la entropía iba a ser igual a menos K de Boltzmann por la suma de la probabilidad pi por el logaritmo natural de pi. Y esto se cumplía para el ensamble de Gibbs. Eh, y también mostramos que recuperábamos la entropía de Boltzmann cuando estas probabilidades las hacíamos constantes para cada uno de los microestados. Pero luego lo que hicimos fue utilizar este instrumento del ensamble de Gibbs, que recordarán que lo que hacíamos era tener un sistema aislado en el que teníamos muchas réplicas de nuestro subsistema, porque recuerden que originalmente lo que teníamos era también en un sistema aislado, teníamos un reservorio de energía y a nuestro subsistema que estaba en contacto con él. Y entonces lo que hicimos fue sustituir al reservorio por pues una colección de ensambles idénticos a nuestro subsistema S. Entonces fue como haber partido en muchos pedacitos, en el que ellos podían estar intercambiando energía entre ellos. Y luego, pues siguiendo la aproximación de Stirling y esto era algo muy importante, el hecho de que el sistema estaba aislado, entonces nos permitía para la suma, ¿no? La combinación del subsistema con el reservorio, entonces ahí podíamos utilizar la definición de la entropía de Boltzmann. Y bueno, a partir de ella es que habíamos encontrado que la entropía tenía que tomar esta forma. Eh,
yo les recomendaría que vieran el video de la clase pasada, pues cuantas veces sean necesarias para aclarar esto. Si no, también pueden consultar el libro de Bowley y Sánchez, el otro que estaba en el temario. Ahí viene muy bien explicado esto del ensamble de Gibbs. Porque entonces lo que hacíamos era sustituir estas probabilidades por las probabilidades precisamente del ensamble canónico, ¿sí? En el que la probabilidad del estado I era E a la menos la energía de ese estado entre KT dividido entre la función de partición. Entonces, cuando sustituyamos esto, tanto aquí como acá, entonces eso nos permitía, pues porque ya conocíamos a la entropía, y entonces lo que estamos postulando es que esta entropía es exactamente la misma entropía que vieron en la clase de termodinámica. Entonces, a partir de esto, vimos que la energía libre era igual a menos KB, ¿no? la K de Boltzmann por la temperatura por el logaritmo natural de la función de partición. Y entonces de aquí entonces podíamos encontrar cuánto valía la entropía, no como función de las probabilidades, sino directamente de la función de partición. Y pues lo mismo para, por ejemplo, la presión, ¿no? Que escribí aquí momentáneamente de esta manera para este diferencial de las probabilidades. Entonces esto nos permitía, una vez habiendo calculado la función de partición, entonces por eso era tan importante la función de partición, que a su vez viene de conocer cuál es la energía de cada uno de los estados cuánticos. Eso entonces lo insertamos acá, podemos obtener la energía libre y podemos encontrar la entropía y podemos encontrar la presión y podemos también encontrar a la energía promedio, ¿sí? E hicimos algunos ejemplos con respecto a esto, pero pues habíamos encontrado que el promedio de la energía interna iba a ser igual a KB por T cuadrada por la parcial de el logaritmo natural de Z con respecto a la temperatura. Entonces, pues estas son ecuaciones que van a ser súper importantes e insisto, todo el chiste va a estar en calcular la función de partición. Entonces, teniendo esto, y es lo que el Bowley Sánchez le llama, ¿no? Es el puente entre mecánica estadística y termodinámica, las otras cantidades, porque hasta este momento solo habíamos calculado la entropía. Entonces, esto nos permite calcular pues todas las otras cantidades. Incluyendo, teníamos también a ver, es que estas son gráficas de las que voy a hablar a continuación, pero pues voy a borrar aquí, donde borramos acá. Ok, porque pues esto incluía a la capacidad calorífica a volumen constante, que estaba dado por la temperatura por la segunda parcial de la energía libre con respecto a la temperatura a volumen constante. Y lo mismo para la compresibilidad isotérmica. Entonces su inverso va a ser igual al volumen por la segunda parcial también de la energía libre con respecto al volumen.
a temperatura constante. Y entonces habíamos hecho énfasis en eso, ¿no? El paso era conocer estas energías, después calcular la energía, calcular la función de la partición, de ahí calcular la energía libre y de ahí salían el resto de las cantidades que necesitábamos. Muy bien. Muy bien. Y lo que vamos a hacer esta clase, entre otras cosas, lo primero que vamos a hacer es, déjame quitarles estas palomas porque parece que estoy elevando el volumen. Lo primero que vamos a hacer es un ejemplo en el que precisamente vamos a utilizar esta expresión de la energía libre porque recordarán de la clase de termodinámica que en un sistema que está a temperatura constante y la única manera de conseguir eso es que esté en contacto con un reservorio de temperatura, se minimiza la energía libre. Y esto lo que nos va a permitir es encontrar pues, ciertos valores importantes del sistema que hacen que se minimice. ¿Sí? Entonces, en eso va a consistir lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, para eso, vamos a recordar cómo se demostraba esto para un sistema termodinámico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si uno de los postulados de la termodinámica era que pues, existía una función que era la entropía y que esta entropía se maximizaba, entonces el punto que estábamos buscando en la configuración sería este, ¿no? En la configuración termodinámica dada por cada una de las coordenadas termodinámicas. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos de los sólidos de Einstein, esta variable aquí, que se ve un poquito borrosa, pero es una de las variables extensivas, de uno de los cuerpos, cuando los cuerpos tienen o sea, la suma de los cuerpos es constante, que es a lo que se referiría este plano de acá, ¿no? Esta otra coordenada correspondería pues a la energía total del sistema. Entonces, en ese caso, lo que hacía el sistema cuando quitábamos las constricciones internas era, y a esto nos referíamos cuando el sistema tendía hacia equilibrio, era pues que eventualmente podíamos encontrarlo en muchas de estas energías. ¿Sí? Esta era, por ejemplo, pues la energía de uno de los sólidos de Einstein, dependiendo de cuántos osciladores tuviera. Y entonces lo que nos decía luego el principio fundamental de la física estadística es que pues, todos los microestados eran iguales y entonces la manera de entender esta ley de la termodinámica era que pues, lo más probable es que encontráramos al sistema en este punto, ¿no? Que iba a corresponder pues, a cierta energía de uno de los sólidos que estaba acá. Entonces, como teníamos una energía total constante, entonces por eso siempre graficábamos pues, simplemente en dos planos, porque iba a ser la proyección sobre este plano de toda esta superficie termodinámica de los estados posibles. Entonces, esto era en la representación de la energía. Pero recordarán de la clase de termodinámica que otra manera de llegar a este punto consistía en suponer que teníamos un sistema isentrópico. Eso quiere decir, es este plano de acá en el que la entropía era constante. Y entonces lo que hacíamos era, o el equivalente de encontrar un máximo de la entropía a energía constante, consistía en encontrar a un mínimo, que era este mismo punto, de la energía a entropía constante. ¿Sí? Entonces esas dos representaciones, esta era la representación de la energía, eran equivalentes. Y estas imágenes son del Callen, que es un estupendo libro de termodinámica. Y la manera coloquial en la que lo explica el Callen
es que pues encontramos al mismo sistema en una u otra representación de esta manera y es equivalente a preguntar cuál es la superficie que minimiza el área a volumen constante, y eso nos va a dar una esfera, o cuál es la superficie que maximiza el volumen a área constante. Y esa también es una esfera. ¿Sí? Entonces es la manera en la que Kallen nos da una analogía de por qué, de este problema y este, ¿no? De que aquí este punto corresponde a uno de entropía máxima, a energía constante, pero ese mismo punto corresponde a uno de mínima energía a entropía constante. Entonces vamos a hacer un muy breve recordatorio de cómo a partir de esto encontramos que la energía libre tiene que ser mínima. Entonces vamos a usar esta representación de modo que como es un mínimo, la energía total, entonces una diferencial de la energía total tiene que ser cero, pero si tenemos otra vez el caso de un subsistema en contacto con un reservorio, esto es lo que vamos a hacer, la energía es aditiva, entonces esto es la energía del subsistema más la energía del reservorio. Y el hecho de que el sistema es isentrópico, eso quiere decir que la entropía es constante y por lo tanto, vamos a escribirlo acá, que sea isentrópico. Esto implica que la diferencial del total de la entropía es cero y por lo tanto lo único que está diciendo es que pues, la entropía que pierde nuestro reservorio pues tiene que ser igual a la que gana, bueno, el subsistema tiene que ser igual a la que gana el reservorio, en donde los subíndices se refieren a el reservorio o el subsistema. Ok, y ese es el caso. Y estamos suponiendo que no hay cambios de volumen. Y además que no solo, bueno, sí, no solo es el del total, sino el del subsistema es igual al del reservorio, perdón, este es el cambio de volumen, del reservorio y estos son cero, ¿no? Entonces no hay paredes que se puedan mover y entonces aquí en este caso no nos preocupamos de la presión, simplemente estas diferenciales de volumen van a ser cero. Entonces aquí nos queda una diferencial de la energía del subsistema más la diferencial de este sistema. Y la diferencial del reservorio, pues simplemente es T por ds del reservorio, donde esta es la temperatura del reservorio y esto es nada más, pues fue la definición de una diferencial de la energía. ¿No? Estamos simplemente suponiendo que la única variable de la cual es función es la entropía y entonces por lo tanto su diferencial es simplemente T por la parcial de la entropía con respecto, perdón, de la diferencial de la entropía del reservorio. Ok, entonces ahora vamos a aplicar el hecho de que el sistema es cisentrópico. Entonces este de aquí es menos la diferencial de la entropía del subsistema. Y esta temperatura, pues como están en equilibrio térmico, estamos suponiendo eso, estamos suponiendo que hay equilibrio térmico. Entonces, esta temperatura es igual a la temperatura del subsistema. Y por lo tanto, esto nos queda
la diferencial de la energía del subsistema menos T del subsistema por la diferencial de la entropía del subsistema. Y entonces ahora sí todas las variables son del subsistema. Y entonces esto lo escribimos como una diferencial de la energía menos la temperatura por la entropía del subsistema, porque es a temperatura constante, ¿no? Entonces, pues todo esto es igual a esto. Y esto es una diferencial de, por definición, de la energía libre del subsistema. Entonces, esto es una diferencial de la energía libre del subsistema y esto, recuerden, es igual a cero. De ahí partimos. Ok, entonces con eso decíamos que la energía libre tenía que ser pues un máximo o un mínimo, pero por otro lado, acá sabíamos que la condición de equilibrio es que la energía fuera un mínimo. Entonces tenemos que eh, la segunda diferencial de la energía total tiene que ser mayor que cero. Y por lo tanto, ¿no? Si de aquí derivamos otra vez, es lo mismo que derivar aquí otra vez. Y entonces eso nos implicaba que también la segunda diferencial de la energía libre tenía que ser mayor que cero y entonces podríamos afirmar que la energía libre del sistema es un mínimo en equilibrio. Sí, entonces esto era también pues muy conveniente, ¿no? En termodinámica, porque lo único que teníamos que saber era la temperatura del reservorio y entonces lo que teníamos que saber que tenía que ser un mínimo era la energía libre del subsistema que ya iba a depender de su propia entropía y de su energía. Muy bien, entonces vamos a hacer el equivalente para nuestro caso, ¿no? Ahora que ahora que sabemos que la entropía es igual a K de Boltzmann por el logaritmo natural de el número de microestados. Esto por un lado. Y por otro, pues sabemos que la parcial de la entropía del reservorio con respecto a la energía del reservorio es, pues por definición, 1 entre la temperatura, que ya no le voy a poner subíndice porque es la misma la del reservorio y y la del subsistema. Y por lo tanto, vamos a ver que podemos escribir, aquí se le va a poner, esto es en general y en particular del reservorio, ¿no? Entonces déjenme ponerle aquí su etiqueta de que se refiere al número de microestados del reservorio. Vamos a poder escribir al número de microestados del reservorio como una constante por E a la energía del reservorio entre KT. Y esto sigue de acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a querer probar ahorita muy rápido. Y pues lo podemos probar porque si de aquí tomamos el logaritmo natural, nos queda el logaritmo natural del número de microestados, es igual a una constante, ¿no? Porque si ahora aplicamos aquí el logaritmo, nos queda el logaritmo de este más el logaritmo de lo que está multiplicando. Y esto es más U del reservorio entre KT. Y, perdón, aquí me faltó poner este otro paso aquí arriba. Nada más lo que voy a hacer es sustituir aquí la entropía
y esto entonces es pues KB porque es simplemente una constante por la parcial con respecto a la energía de el logaritmo natural de el número de microestados del reservorio. Esto es igual a 1 entre la temperatura. Ok, y entonces vean que aquí esto lo hicimos o lo derivamos de esto que queremos probar, pero vean que pues sigue directamente de acá, porque lo único que tenemos que hacer para obtener esta ecuación de la cual sigue esto, sería integrar con respecto a la energía, esta ecuación que obtuvimos de acá, ¿sí? Esto porque pues simplemente acá nos queda la temperatura por K de Boltzmann. Y esto es con respecto a UR, a la energía del reservorio. Y a esto lo único que le falta es pues, una constante, ¿no? En otras palabras, si derivan esto, pues obtienen esto de acá, y de esto pues sigue esta otra ecuación. Ok, entonces ya sabemos que en efecto sí podemos escribir al número de microestados del reservorio como una constante, la que sea, multiplicada por esta cantidad. Ok. Y ahora, vamos a hacer ahora una manipulación algebraica, y es que vamos a escribir al número de microestados asociados al subsistema, perdón, como e a la kt por el logaritmo natural de el número de microestados asociados a S entre kt. ¿Sí? Vean que pues no hice nada, ¿no? Este kt se va con este kt, este logaritmo se cancelaría con la exponencial y nos quedaría simplemente el número de microestados asociados al subsistema. O sea, esto es una identidad, simplemente. Ok, hacemos eso porque entonces el número total de microestados, recuerden que hicimos esto cuando estábamos trabajando con los sólidos de Einstein, es el número de microestados del reservorio multiplicado por el número de microestados del subsistema. Bueno, en el caso del sólido de los sólidos de Einstein, estos eran A y B, ¿no? Eran equivalentes, no había uno necesariamente mucho más grande que el otro. Entonces vamos a sustituir esta expresión para la multiplicidad del reservorio y esta expresión para la multiplicidad del subsistema. Y entonces esto nos va a quedar esta constante por E a la a la energía del reservorio más kBt por el logaritmo natural de la multiplicidad del subsistema entre kBt. ¿Sí? Donde recuerden, esta temperatura ya no lleva etiquetas porque es la misma temperatura que tienen tanto el reservorio como el subsistema. Y ahora, por tratarse de un sistema cerrado, tenemos que la energía total es igual pues, a la suma de las energías. De modo que la energía del reservorio que tenemos acá pues es igual a la energía total menos la energía del subsistema. Y vamos a sustituir esto. Entonces nos queda que el número total de microestados es igual a una constante por E a la energía total menos la energía del subsistema
más K de Boltzmann por T por el logaritmo natural del número de microestados. Todo esto entre KT. Y lo que vamos a hacer es agrupar estos dos términos. Y esto nos queda así. Y lo ponemos así porque esto, vean que es T por K de Boltzmann por el logaritmo natural del número de microestados. Y esto no es otra cosa que pues, la entropía del subsistema. Por lo tanto, nos queda que el número total de microestados es igual a E a la energía total menos, entonces aquí vean que pues, nos quedaba pues precisamente la energía del subsistema menos la temperatura por la entropía. O sea, esto es la energía libre del subsistema. Y lo que estamos buscando es cuáles son las condiciones que tiene que tomar el subsistema para maximizar el número total de microestados, ¿no? Esta es pues como postulamos la segunda ley de la termodinámica, es que en equilibrio el número total de macroestados va a ser un máximo, ¿no? Aunque bueno, sabemos que va a haber fluctuaciones, pero conforme el sistema se hace más grande, pues podemos decir que simplemente el sistema va a tender o vamos a tender a encontrar el sistema en aquel estado dado por pues, estas variables libres que tiene el subsistema y que aparecen en la energía libre, que maximizan el número total de microestados. Y entonces, como esta cantidad tiene que ser un máximo, para maximizar esto, pues tenemos que minimizar esto, ¿no? Mientras más pequeño sea esta energía libre, pues más grande va a ser el número total de microestados. Entonces, por lo tanto, también en lo que estamos haciendo, la energía libre del subsistema en equilibrio térmico es un mínimo. ¿Mm? Muy bien. Porque pues lo que estamos haciendo es muy parecido, bueno, totalmente equivalente, de hecho, a lo que vimos antes, ¿no? Cuando teníamos, em, vamos a tener el número total de, de microestados como función, por ejemplo, en el caso del sólido de Einstein, ¿no? Que lo hacíamos como función de uno de los cuerpos. Y aquí estamos suponiendo que el cuerpo B es muchísimo más grande, ¿no? Entonces seguimos en este caso. Entonces, nuestro sólido de Einstein A va a ser muchísimo más pequeño que el B. Y entonces lo que estamos diciendo es que cuando el sistema va a tender a este punto, ¿no? La energía con la que vamos a encontrar a nuestro cuerpo pequeño va a tender a este punto, que aquí me quedó muy chato. ¿Eh? Aquí sería el equilibrio térmico. Y que entonces si lo encontramos aquí, pues el sistema va a tender o vamos a tender a encontrar al sistema en este estado de QA, que a su vez es el que está minimizando la energía
la energía libre del sistema A. O sea, si graficáramos simultáneamente a la energía libre de nuestro subsistema, entonces lo que encontraríamos es que cuando no estaban en equilibrio, esa energía libre estaba por acá, otra vez como función de QA. Y pues el punto, el momento, más bien el valor de QA que va a minimizar a la energía libre del cuerpo del subsistema A, pues es aquel que también simultáneamente está maximizando a la entropía total del sistema, ¿no? Que está dada por el número total de microestados. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Que estas dos representaciones son iguales y que por lo tanto es mucho más conveniente, como vamos a hacer en un ejemplo a continuación, simplemente encontrar cuál es la energía libre del subsistema como función del parámetro que sea. Aquí era la energía, pero pues pueden ser otros parámetros. Y, y entonces eso nos va a dar el valor del parámetro libre en el que vamos a encontrar al cuerpo en equilibrio, ¿sí? Entonces aquí sería como un QA estrella. Entonces lo que nos está diciendo esto que acabamos de hacer es que en lugar de maximizar, como hacíamos en el caso del sólido de Einstein, lo que vamos a hacer es minimizar esta energía libre y vamos a encontrar cuál es el valor que minimiza esa energía libre y va a ser equivalente. Muy bien, entonces para este ejemplo vamos a volver a un sistema que ya estudiamos, que es el de las vacancias en un cristal. Entonces, pues acuérdense, teníamos aquí un arreglo. Aquí teníamos como un cristal en dos dimensiones, que recuerden, pues realmente no importaba que fuera en dos dimensiones porque no considerábamos la interacción entre los átomos, ¿no? Entonces esto nada más una manera de representarlo, eh, pero no, no tomen demasiado en serio que es un cristal en 2D. Simplemente es pues, una colección en la que sabemos cuál es la posición de cada uno de los átomos que conforman el sólido y tenemos vacancias, ¿no? Entonces esto, recuerden, significaba que este átomo había migrado a la superficie. Entonces estaba por acá. Y entonces asociábamos una energía al número de vacancias que teníamos en el sistema. Entonces vamos a poner acá otra vez vacancias en un sólido. Entonces teníamos n átomos en total. Y teníamos n minúsculas vacancias. En donde cada vez que creábamos una vacancia, simplemente este átomo migraba a la superficie, entonces n estaba conservado, ¿no? N era fijo y lo que nos daba el número de vacancias era n. Y entonces a través de esto calculábamos cuál era pues la entropía asociado al sistema, porque ahora lo que vamos a suponer es que todo este sólido está a su vez en contacto con un reservorio de temperatura, que voy a poner aquí nada más como de esta manera porque es mucho más grande, ¿no? Entonces está a temperatura T. Entonces esto quiere decir que tenemos un intercambio de energía entre estos dos cuerpos, de modo que la temperatura de nuestro subsistema está fija. ¿Sí? Bueno, aquí dibujé este átomo fuera del sistema, pero déjenme ponerlo nada más para evitar confusión. Entonces quedaría por acá si quieren. Entonces, la entropía asociada a este sistema iba a ser KB por el logaritmo natural de el número total de objetos que estábamos
ordenando, que era n más n, de los cuales n eran iguales y n minúscula iban a ser también iguales. Y recuerden que asociábamos a la energía del sistema como n veces de nuestro subsistema. Entonces esto es importante poner que era pues, aquí una S del subsistema. Esto era n veces una constante, que discutimos que era una aproximación, etc. ¿no? Ok. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es escribir cuál es la energía libre del subsistema. Entonces esta es pues la energía del subsistema menos la temperatura por la entropía del subsistema. Y esto, entonces lo vamos a escribir cada uno de estos términos, esa es la idea, escribirlo como función de n. Entonces, esta es la energía libre del subsistema, que es función del número de vacancias, ¿no? Eso es lo que nos va a decir que si vamos a estar en equilibrio o no, como función de n. Y lo que vamos a hacer es minimizar a la energía libre con respecto a este número de vacancias que en principio pues, es nuestro parámetro libre, ¿no? Es lo que está cambiando una vez que quitamos las constricciones del sistema. Que en este caso pudo haber sido que esto estuviera a su propia temperatura y aquí tendríamos una barrera que no permite el intercambio de energía y de repente quitamos esa barrera y ya hay este intercambio de energía que está indirectamente dado por n, ¿no? Por el número de vacancias que vamos a tener en el sistema. Ok, entonces pues esto es algo que ya cada uno de estos términos está ya naturalmente dado como función de n. Entonces lo que vamos a pedir es que la parcial de la energía libre con respecto a n sea igual a 0. Y cuando hagamos esto, vamos a generar una ecuación de estado. Ok, entonces pues vamos a hacerlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es pues aproximar a la energía libre utilizando la aproximación de Stirling, ¿no? Entonces, la aproximación de Stirling no le hace nada a este término, y ese término era nada más n por epsilon, menos, y bueno, antes de la aproximación, pues vamos a separar estos términos, ¿no? Aquí sale la k de Boltzmann, por el logaritmo natural de n más n factorial menos logaritmo natural de n factorial menos logaritmo natural de n minúscula factorial. Y ahora sí, acá aplicamos Stirling, entonces esto es aproximadamente, les decía, a este término no le hace nada. Y luego cada uno de estos va a ser igual, este de acá es n más n por el logaritmo natural de n más n minúscula menos n mayúscula más n minúscula. Entonces todo esto es la aproximación de Stirling de este término, menos n por el logaritmo natural de n. Y aquí ya estoy aplicando el signo menos de acá, ¿no? Entonces, a esta n de acá, menos n minúscula por el logaritmo natural de n minúscula más n minúscula. De modo que estos dos términos se van con estos dos términos. Y nos queda que
Vamos a escribirlo, ¿no? La energía libre es N por epsilon menos la temperatura por K de Boltzmann por el logaritmo natural de N más N entre eh, no, mejor en lugar de escribirlo de esta manera, esto que estábamos haciendo, vamos a tomar de una vez pues la parcial de la energía libre con respecto a epsilon. Y ahora sí, entonces, lo hago porque, por ejemplo, este término pues no va a contar, ¿no? Entonces nos deshacemos de él antes de tener que manipularlo. Entonces aquí vamos a tener simplemente, perdón, esto es con respecto a n, no epsilon. Entonces esto va a ser epsilon menos la temperatura por K de Boltzmann. Y pues conveniente tenerlo así otra vez porque vean que este por la derivada de este es 1 más este por la derivada de este, como es con respecto a n, pues es simplemente este término. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces aquí es este por la derivada de este es menos 1, que se va con este. Menos este por la derivada de este, que es simplemente el logaritmo natural de n. Y ahora sí, entonces, bueno, esto era 0, ¿no? Es un mínimo. Y entonces esto es epsilon menos la temperatura por K de Boltzmann por el logaritmo natural de n más n entre n. Y esto implica que bueno, pues que epsilon es igual a K de Boltzmann por la temperatura por el logaritmo natural de n más n entre n. Y esto implica que E a la E entre K bt es igual a aquí nos va a quedar n mayúscula entre n más 1, ¿no? Esto es n entre n minúscula más 1. Y por lo tanto, e a la epsilon entre kbt menos 1 es n entre n. ¿De dónde despejamos n? Entonces, n en equilibrio es n, no eta. N en equilibrio es n entre e a la epsilon entre kt menos 1. Y este es el promedio de n. ¿Sí? O sea, va a haber fluctuaciones alrededor de ese valor, pero este es el valor que está minimizando la energía libre y por lo tanto maximizando la entropía total. Y este es exactamente el mismo resultado que obtuvimos con el ensamble microcanónico, si quieren regresar a algunas clases. La diferencia es que ahí encontrábamos únicamente cuál era pues el valor que tenía que tener el número de vacancias dada una temperatura. Y aquí lo que estamos obteniendo es que este es el valor promedio por el hecho de estar en contacto con un reservorio de temperatura a temperatura T. ¿Sí? Entonces al hacer este análisis estamos reconociendo que va a haber fluctuaciones alrededor de este valor. Y eso es una diferencia muy importante con respecto al ensamble microcanónico. Bueno, y esto fue
cuando teníamos un sistema que estaba a temperatura constante, pero no dijimos nada sobre la presión. De hecho, lo único que dijimos es que pues no había ninguna especie de pistón que pudiera hacer que el sistema aumentara su volumen. Pero podemos preguntar qué pasaría si tenemos uno de estos cristales también que puede tener vacancias en un ambiente en el que no solo puede intercambiar temperatura, sino que también de energía, perdón, sino que también puede intercambiar volumen, y en otras palabras que está en contacto con un reservorio tanto de temperatura como de presión. Y estos son casos pues, que surgen muy naturalmente en un laboratorio porque la atmósfera generalmente funciona como un reservorio de presión. Entonces muchos de los experimentos que se hacen, pues necesariamente hay que tomar en cuenta que existe este otro término. Entonces para hacer esto vamos a hacer muy rápidamente el equivalente, un recordatorio también de termodinámica, de el equivalente de la energía libre de Gibbs. Entonces vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo o lo que hicimos en el recordatorio de la parte de termodinámica. El cambio total de la energía es cero. Aquí otra vez pues vamos a tener las dos componentes, una del subsistema y la otra del reservorio, pero esta vez en esta componente del reservorio vamos a tener, bueno, otra vez la temperatura del reservorio, el cambio de la entropía del reservorio y ahora tenemos este término nuevo que es la presión por el cambio del volumen del reservorio. En donde, y entonces aquí es otra vez donde aplicamos el hecho de que es un sistema cerrado. Recuerden que esta diferencial de la entropía del sistema del reservorio es menos el cambio de la entropía del subsistema y de manera análoga el cambio del volumen del reservorio es menos el cambio del volumen del subsistema. Entonces, pues cuando hacemos eso y una vez más reconociendo que estamos en equilibrio y que por lo tanto tanto la temperatura como la presión son las mismas del reservorio y del subsistema, esto lo escribimos como V de UDS por la temperatura del subsistema por un cambio en la entropía del subsistema más P por del subsistema por la diferencial del volumen del subsistema. Y esto una vez más lo escribíamos entonces como una diferencial de la energía del subsistema menos T del subsistema, entropía del subsistema, más P del subsistema, volumen del subsistema, en donde otra vez reconocíamos que la temperatura y la presión son constantes para que esta derivada recobremos esto. Y esto no era otra cosa que el potencial de Gibbs. Entonces el potencial de Gibbs tenía que ser también un mínimo. Ya no va a ser la condición de la segunda derivada, pero pues también se va a minimizar. Entonces, y recuerden, vamos a utilizar esta misma definición del potencial de Gibbs para el caso que estamos haciendo del cristal. Entonces, para esto necesitamos escribir al volumen en términos de nuestras variables, y nuestras variables pues incluyen al número n de átomos que tenemos y al número n pequeño de vacancias que vamos a tener. Y para hacer esto podemos hacerlo de manera simplificada y suponer que cada átomo y cada vacancia ocupan el mismo volumen B chica. Entonces esta es una constante. Y
el volumen, que va a ser otra vez función de n, es esta constante por el número de átomos más el número de vacancias. Y entonces eso nos permite escribir al potencial de Gibbs como función de n con los mismos términos que ya teníamos, ¿no? Porque era u menos ts, esta fue la parte que ya habíamos escrito, más pb, y esto va a ser n veces la constante epsilon menos k de Boltzmann por la temperatura por el logaritmo natural de n más n pequeña factorial entre n factorial por n pequeña factorial más, y esta es la parte nueva, ¿no? Más la presión por el volumen como función de n, y esto es P por la constante B chica por el número de átomos más el número de vacancias. Y entonces, pues, repetimos, ¿no? Como sabemos que el sistema va a estar en equilibrio termodinámico cuando la parcial de G con respecto a n sea igual a 0. Vean que esta es la misma parte que teníamos antes, ¿no? Esta ya la habíamos resuelto. Lo único que va a cambiar, o vamos a tener aquí un término extra, entonces esta es la parte que ya teníamos, más, y aquí vamos a tener una componente que es P por V. Este término no va a contar porque es nada más la derivada con respecto al número de vacancias, y al tomar esta derivada nos queda nada más PV, que este término lo vamos a sumar al que teníamos acá de epsilon, porque son los que no tienen a la temperatura, ¿no? Entonces es esto más este otro término que habíamos obtenido. Esto nada más para mostrar que entonces aquí vamos a tener E más, voy a escribir acá PV y lo pongo así, porque entonces vamos a obtener exactamente el mismo resultado que teníamos antes si sustituimos a epsilon por epsilon más P por B chica, ¿sí? Por el volumen por unidad de vacancia o de átomos. Y esa es pues exactamente esta misma solución que teníamos acá, pero donde sustituimos, como les dije, a epsilon. Entonces esta cantidad en la presencia, o más bien en el caso en el que existe un reservorio de presión, esto va a ser E por epsilon más la presión por B chica entre KT. Aquí a veces se me olvida la B de Boltzmann. Pero pues siempre que vean esa K es esa K de Boltzmann, ¿no? Menos 1. Entonces, cuando el sistema está en un reservorio de presión y de temperatura, pues se modifica esta expresión. Pero esto no es todo lo que podemos obtener. ¿Y qué más podemos obtener? Bueno, pues primero recuerden que cuando utilizamos el ensamble microcanónico encontramos la energía. Y esa energía la encontramos porque habíamos postulado que pues, iba a ser simplemente el número de vacancias multiplicado por una constante. Entonces, ahora que estamos utilizando el ensamble canónico, en el que estamos en contacto con un reservorio de energía, esta es el número promedio de partículas y por lo tanto podemos calcular el número promedio, la energía promedio. Pero si podemos encontrar la energía promedio, que es pues una de nuestras variables extensivas, pues entonces también podemos encontrar el volumen promedio, ¿sí? Dado que ahora estamos a una presión constante. Entonces para eso, recuerden primero que el potencial de Gibbs es igual a la energía menos la temperatura por la entropía más la presión por el volumen. De modo que si tomamos una diferencial de G, esto nos va a dar una diferencial de la energía
que es T de S menos P de B. Y luego esta diferencial de acá va a ser menos T de S menos S de T más P de B más B de P. Entonces esta se va con esta, este término se va con este y entonces nos queda únicamente menos S de T más B de P, de donde entonces la parcial de G con respecto a la presión es igual al volumen. También pudimos haber encontrado a la entropía, ¿no? Derivando con respecto a la temperatura. Y ya encontramos a G, entonces, y de hecho el potencial de Gibbs lo escribimos también como función de la presión. Era una dependencia muy sencilla, pero ahí estaba, ¿no? Aquí está. Esta es la expresión completa. De modo que, pues si tomamos de aquí la parcial de G con respecto a la presión, aquí no entra la presión y nada más vamos a tener que esto es igual a V por N más el número de átomos más el número de vacancias. Y este pues va a ser el número de vacancias que acabamos de encontrar, es el número de vacancias en la presencia de un reservorio de presión. Entonces tenemos que sustituir N por esta expresión aquí. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo. Esto va a ser N entre E a la epsilon más P por B chica entre KBT más 1. ¿Sí? Eso va a ser el volumen. Entonces va a ser V por N más esto. Entonces podemos factorizar una N. Y nos va a quedar 1 más, que sería nada más este término de aquí, más pues lo que teníamos acá. E a la epsilon más P por el volumen entre KBT más 1. Y este pues es el volumen, ¿no? Que ahora es función de la temperatura y de la presión. Y pues nos da la dependencia, ¿no? Aquí aparece la presión, aquí aparece la temperatura. Y pues para poder graficar esto necesitaríamos darle valores tanto a epsilon como al volumen, ¿no? Pero pues nos da ya todo el comportamiento. Y noten que esto fue pues partiendo de este modelo muy sencillo en el que a cada una de las vacancias le asignábamos tanto un volumen como una energía. Entonces ya toda la maquinaria de mecánica estadística junto con la de termodinámica, pues nos da cómo se va a expander o contraer el sólido conforme cambiamos la presión o la temperatura. Lo que quisiera recalcar aquí es pues, la metodología que utilizamos, porque esta va a ser bastante general, ¿no? Siempre vamos a encontrar cuál es la dependencia tanto de la energía como de la entropía, como del volumen, de quizás un parámetro o un conjunto de parámetros. Y a partir de ello podemos encontrar pues, todas las cantidades relevantes macroscópicas del sistema.
Bueno, pues vamos a pasar a otros ejemplos del uso de las ecuaciones que acabamos de encontrar a partir de pues encontrar la función de partición em, de sistemas cuánticos, ¿no? Ahorita el ejemplo que vimos en este momento es un ejemplo muy ilustrativo, pero no deja de ser un poco pues una caricatura. Entonces, en los ejemplos que vamos a hacer a continuación, vamos a utilizar las soluciones de la ecuación de Schrödinger sobre cuál es tanto la multiplicidad de los estados cuánticos como sus energías. Y a partir de esto, cómo podemos encontrar, por ejemplo, la capacidad calorífica, que como ya les había comentado anteriormente, es una cantidad que se mide experimentalmente. Entonces, pues a continuación vamos a estudiar el caso de las rotaciones moleculares. Déjenme acercarme más. Ok. Entonces vamos a estudiar rotaciones moleculares. Muy bien, entonces estamos pensando, por ejemplo, que tenemos una molécula diatómica de este estilo, en el que, por ejemplo, este puede ser carbono y este puede ser oxígeno. Entonces esto sería monóxido de carbono. Y que estas están separadas por una distancia d, que vamos a considerar constante, aunque no lo es, por supuesto, y pues que esta molécula puede rotar. Ahora, es importante destacar que tienen que ser moléculas diatómicas, porque si se tratara únicamente de un átomo, no tiene estructura. Entonces no podemos considerar que esto esté rotando. En cambio, pues una molécula sí tiene estructura y entonces podemos considerar que rota. Sin embargo, de la misma manera en el que cuando estábamos considerando el oscilador armónico, en el que acá era la energía y acá era la posición, recuerden que pues lo que necesitábamos y era de hecho esencial en el modelo del sólido de Einstein es que las energías que puede tomar el oscilador no son continuas, sino que pues hay un mínimo y luego está el siguiente nivel, etcétera, ¿no? Y esto era lo que pues uno obtiene de solucionar la ecuación de Schrödinger para este potencial. Entonces, aunque pues la molécula sí está rotando continuamente, el valor del momento angular adquiere valores discretos. Entonces, esa es la analogía que tenemos con el oscilador armónico. Y esto es algo que deben haber visto en cuántica o estén llevando actualmente. Las energías las vamos a asociar a cada uno de los valores del número cuántico. Este L nos va a dar el número cuántico. Asociado al momento angular. Y esta energía es igual a h barra cuadrada por L por L más 1 entre 2i, donde i tiene unidades, o más bien está definido como mu por d cuadrada, donde d es la distancia entre las dos moléculas, y mu, a su vez, tiene que ver con las masas de los dos átomos que forman a la molécula diatómica.
Entonces esta es masa M1 y esta es masa M2. Y mu está definido a través de la ecuación 1 entre mu igual a 1 entre M1 más 1 entre M2. Ok, entonces, pues conociendo esta distancia característica y conociendo a mu, podemos conocer todos los valores de la energía como función de este número cuántico L. Pero adicionalmente a esto vamos a tener degeneración. O sea, cada uno de estos estados está degenerado. Entonces la degeneración de un estado L, vamos a denotarla por la letra G, subíndice L, y esta es igual a 2L más 1. Y otra vez, este es un resultado de cuántica, ¿sí? Al igual que este. Entonces, si no han llevado cuántica, pues créanmelo. Si sí, pues lo tendrán bastante fresco, ¿no? Ok, entonces, pues ya contando con estas dos cantidades, con la energía de cada nivel y la degeneración de cada nivel, que por cierto, pues va a ser del nivel 0, pues es 0, del nivel 1 es 3, del nivel 2 es 5, y entonces lo único que quiere decir es que hay 5 estados cuánticos que tienen la energía E2, ¿no? Y 3 estados cuánticos distintos que tienen la energía E3, etc. Entonces, ahora sí, conociendo estas dos cantidades, podemos calcular la función de partición, que acuérdense que ya va a ser siempre nuestro punto de partida para todos los cálculos que vamos a hacer. Entonces recurrimos a la definición. Y la definición es pues la suma sobre todos los números cuánticos, sobre todos los estados cuánticos, que en este caso están dados por este número, y multiplicada por la degeneración. Esto pues no necesariamente debimos haberlo escrito, déjenme escribirlo primero con la misma degeneración, ¿no? No necesariamente haber puesto un número que nos dé la degeneración, pero es más conveniente porque pues pudimos haber sumado las energías de cada uno de los estados. Entonces, de hecho, déjenme escribirlo, vamos a escribirlo así para que vean de dónde viene. Entonces, Z, habíamos dicho que era la suma de todos los estados S de E a la menos energía asociada a S entre KBT. Y lo único que estamos haciendo al escribirlo de esta manera, entonces aquí sería E a la menos la energía de ese estado L entre KBT, ¿no? Déjenme aquí cambiar nada más la notación por una E mayúscula para que no se confunda con las épsilons que teníamos en los ejemplos anteriores. Entonces aquí lo único que estamos reconociendo es que en el caso que haya degeneración, pues aquí por ejemplo, me parece que habíamos hecho un ejemplo en el que habíamos dicho que había dos estados, creo que no, pero bueno, si hubiera nada más tres estados y dos de ellos tienen la misma energía, pero son dos estados cuánticos distintos, pues habríamos tenido que sumar este término de Boltzmann dos veces dada esa energía. Al escribirlo de esta manera nada más estamos reconociendo que puede haber un factor que está dando la degeneración. Entonces es nada más pues otra manera de escribirlo más sintetizada. Ok, entonces ahora lo único que hacemos es sustituir la degeneración acá y las energías acá. Y entonces, pues vamos a hacerlo. Entonces tenemos que la función de partición va a ser igual a la sumatoria desde L igual a 0
hasta infinito de 2L más 1 por E a la menos, nada más estoy sustituyendo, H por L más 1 entre 2I, que es una constante, por la constante de Boltzmann por la temperatura. Y ahora vamos a separar el problema en dos regímenes distintos. Vamos a tener uno de alta temperatura y otro de baja temperatura. Entonces vamos a hacer primero el de baja temperatura. Y por bajas temperaturas queremos decir un factor, me parece que... Sí, esto es, este es h cuadrada, ¿no? Sí, perdón, aquí me faltó. Este era h cuadrada. Ok. Entonces, bajas temperaturas va a querer decir que h cuadrada por I kb t es grande. No, porque es justo lo que tenemos aquí en el factor de Boltzmann. Y siempre va a ser este cociente que cuando digamos que es pequeño o grande, el que tenemos que comparar con respecto a 1, ¿no? Y entonces pues esto nos dice que temperatura baja es que la temperatura es mucho menor a h barra cuadrada entre I por K de Boltzmann. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en ese caso. Entonces, si este factor es mucho mayor que 1, entonces lo que vamos a tener acá es que este factor de la exponencial va a ser muy, si este es muy grande, pues esto va a ser muy pequeño, ¿no? Sí, entonces, e a la menos h cuadrada por I kbt, pues es muy pequeño. Y aquí vean que pues, los elementos de la suma además van creciendo cuadráticamente con L. Por lo tanto, vamos a poder aproximar a Z utilizando solo los primeros dos términos de L, porque el resto pues, va a ir haciéndose pequeño de manera exponencial, cada vez más pequeño de manera exponencial. Entonces, a ver, pues vamos a escribir explícitamente a Z, a la función de partición, y en 0, aquí esto es 0, este es 1, esto es 0, entonces el primer término es 1, más, entonces ya habíamos visto que aquí en L igual a 1 esto era 3, entonces esto es 3 por E a la menos H cuadrada, y aquí vamos a tener 2, que se va a ir con este 2 de acá, entre I kb por t. Es el segundo término. El tercer término sería 5 por e a la menos h cuadrada por es 2, entonces aquí sería 3, 3 por 2, 6, ¿no? 6, y con este 3, con este 2 nos queda nada más un 3 entre I kbt, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aproximar a Z por
únicamente el primer término no trivial, cuya dependencia de t es no trivial. Entonces vamos a quedarnos únicamente con este término. Y entonces de aquí vamos a calcular, recuerden que esto es ya siempre lo que vamos a hacer, vamos a calcular la energía libre. Entonces la energía libre, recuerden, es menos K de Boltzmann por la temperatura por el logaritmo natural de z. Y esto es menos kBt por el logaritmo natural de 1 más 3 por e a la menos h cuadrada entre i kBt. Pero recuerden que este término era mucho menor que 1 y que entonces el logaritmo natural de 1 más x, cuando x es pequeño, es aproximadamente x, ¿no? Entonces vamos a aproximar otra vez acá por menos kBt por 3e a la menos h cuadrada entre i kb por t. Esta es la energía libre. ¿Y ahora qué hacemos? Y luego lo que podríamos hacer es calcular la entropía, que recuerden va a ser menos la parcial de la energía libre con respecto a la temperatura, y de ahí luego podemos calcular la capacidad calorífica, que es la temperatura por la parcial de la entropía con respecto a la temperatura. Este cálculo para este caso no lo vamos a hacer explícitamente, pero vean que pues aquí para calcular la entropía tendríamos simplemente que derivar. Esto, por cierto, es a volumen constante, ¿no? Tendríamos que, sí, que derivar y luego volver a derivar. Y en todos los casos vamos a seguir arrastrando este término, que lo que nos dice, conforme la temperatura se hace pequeña, pues este término se hace cada vez más pequeño. Entonces, la capacidad calorífica tiende a cero exponencialmente con la temperatura. ¿Sí? Ese es el resultado importante. La capacidad calorífica tiende a cero exponencialmente conforme la temperatura va a cero. Y ese es el régimen a temperaturas bajas. Sí, bajas. Ahora vamos a hacer el de altas temperaturas. Muy bien, entonces recuerden que lo que teníamos era la función de partición, que era igual a la sumatoria de L igual a 0 hasta infinito de 2L más 1 por E a la menos H cuadrada L por L más 1 entre 2 y K de Boltzmann por la temperatura. Y en este caso tenemos que h cuadrada, o en este régimen más bien, entre el momento de inercia por kBt es pequeño, ¿no? Esperen, porque ya me empecé a ir chueco. Ok. Ok, entonces estamos en este régimen.
Eh, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta sumatoria podemos pensar que está siendo multiplicada por un delta L, ¿no? Donde delta L es igual a 1. ¿Sí? Este L va, es 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Entonces aquí la delta L pues siempre es igual a 1. Y lo vamos a hacer de esta manera porque vamos a querer cambiar esta sumatoria por una integral. Como vamos a hacer ahorita a continuación. Ahora vamos a usar el hecho de que este término es mucho menor que 1. Y entonces quiere decir que este término de lo exponencial, en contraste con lo que habíamos hecho antes, ahora es grande con respecto a 1. Entonces esto es grande con respecto a este valor de acá y por lo tanto, entonces sí podemos cambiar la sumatoria por una integral. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Si proponemos que y sea igual a L por L más 1, que es lo que tenemos acá arriba, entonces vean que convenientemente dy en dl es igual a 2L más 1, que es justo lo que tenemos acá, ¿no? Porque aquí sería L cuadrada y la derivada es 2L y más L cuya derivada es 1. Entonces, si aquí tuviéramos estas Ds o estas diferenciales las cambiamos por diferencias finitas, pues tendríamos que delta y sería igual a 2L más 1 por delta L, que es justo lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces podemos sustituir acá la y acá por delta y. Entonces la función de partición sería la sumatoria de L igual a 0 a infinito de, acá tendríamos delta y por E a la menos h cuadrada y entre 2 y k de Boltzmann por la temperatura. Y ahora sí, entonces esta sumatoria podemos aproximarla por esta integral, que es muy fácil de hacer, ¿no? Porque es simplemente un exponencial. De y, perdón. Y la solución de esta integral es 2i entre kbt por h cuadrada, que viene únicamente de haber cambiado haber hecho aquí un cambio de variable y haber evaluado en 0, ¿no? Porque en infinito nos va a dar 0. Ok, entonces esto fue la función de partición para altas energías. Y entonces, pues otra vez, eh, la energía libre va a ser menos kBt por el logaritmo natural de z. De donde entonces calculamos la entropía. Que vean, aquí va a ser por la derivada de esto. Y la derivada es 1 entre 2 y
kBt entre h cuadrada por la derivada de esto, que es 2i kb entre h cuadrada. Entonces se va todo. Las t's también se van y entonces esto queda nada más un 1 más esto por la derivada de t. Y entonces queda nada más con respecto a t mismo, ¿no? Entonces queda nada más 2i kbt entre h cuadrada. ¿De dónde entonces ahora calculamos la capacidad calorífica? Y esto entonces es t por la parcial con respecto a t de esto que tenemos aquí. Y otra vez, bueno, este término se va a ir. ¿Sí? Este no depende. Y de aquí nos queda otra vez 1 entre esto multiplicado por la derivada de esto. Entonces de aquí únicamente nos va a quedar, bueno, kb que teníamos cargando desde acá, multiplicado por 1 entre t. ¿Sí? Es por lo mismo que nos quedaba, perdón, ya lo borré, que nos quedaba un 1 entre t. Pues si ustedes toman la derivada de esto con respecto a t, les va a quedar 1 entre t. Y entonces esto es kb. Entonces, a temperaturas altas, la capacidad calorífica tiende a la constante de Boltzmann. Y entonces ahora ya podemos graficar a la capacidad calorífica y vamos a hacerlo entre kb, ¿no? Entonces para temperaturas altas, si esto es 1, y acá vamos a introducir una temperatura que le vamos a llamar θr por rotación y es 2i k de Boltzmann entre h cuadrada, que es lo que tenemos acá. Para hacer adimensional la temperatura, esto nos da, recuerden, para temperaturas bajas, vamos a tener un decaimiento exponencial, que ahorita voy a dibujar. Entonces esto decae exponencialmente, luego va a subir, va a rebasar 1 y luego va a tender, bueno, de una manera un poco más suave que esto, y luego va a tender a 1. Esto es la capacidad calorífica. Y se dice que los grados de libertad de rotación se congelan a temperaturas bajas. O sea, el hecho de que la capacidad calorífica se vaya a cero, normalmente a este efecto se le dice que los estados rotacionales se congelan conforme la temperatura decrece. Y para que se den una idea de cuándo ocurre esto, como esta transición a partir de la cual ya vamos a considerar altas temperaturas, hay varios valores experimentales que tenemos de este valor de θr. Bueno, que se pueden comprobar experimentalmente, pero que se obtienen
a partir de este número. Y, por ejemplo, para este dióxido de carbono, teta R es 0.56, esto es en grados Kelvin. Por ejemplo, para ácido clorhídrico, para una molécula de ácido clorhídrico, es 10.6 Kelvin. Y para una molécula de hidrógeno es 60 grados Kelvin. Es cuando vamos a empezar a ver este comportamiento.